Ok, buenos días. Vamos a continuando con el programa de capacitaciones. Hoy día vamos a tener la capacitación de las identificaciones de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? Una matriz y per se. Primero vamos a ver algunos términos sencillos que están contemplados en la ley. Pero primero vamos a ver los objetivos de esta presentación y de esta capacitación. Los objetivos son identificar adecuadamente los peligros en su zona de trabajo, evaluar los riesgos en una zona de trabajo en la que ustedes se desempeñan, evaluar, utilizar e interpretar adecuadamente la matriz básica y per se, y utilizar e interpretar la matriz y per se continua. Se le dice continuo porque la matriz hiper siempre se actualiza, dependiendo de si hay algún accidente y no se ha contemplado algún peligro o no se ha tomado una medida de acción necesaria, está en constante actualización. Vamos a ver qué dice la ley, la 29783, que es la ley de seguridad y salud del trabajo, acerca sobre la matriz hiper se. La primera referencia en cuanto a una matriz hiper se contempla en el artículo 57 de la ley, donde nos dice que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, según norma. Para esto debe varía dependiendo si hay algún accidente o algún peligro que no se ha contemplado, y a lo largo del año nosotros nos damos cuenta, se puede cambiar, ¿no? Como dice, se establece controles periódicos de salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo, ¿no? Lo que conlleva a identificar diferentes situaciones o condiciones peligrosas. Y de igual manera, las medidas de control y de prevención van a ir variando a lo largo del tiempo. ¿Qué dice el artículo 77? Que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse a cada puesto de trabajo. Esto es cierto. Por cada puesto de trabajo se elabora una matriz. En los peligros, por cada puesto de trabajo varían, porque los peligros se dan o se contemplan según la actividad que se realice. Entonces, si nosotros tenemos diferentes actividades por cada puesto de trabajo, es necesario, según ley y por lógica, hacer una matriz per se por cada puesto de trabajo. ¿Qué más? Adicionalmente, la evaluación inicial debe identificar la legislación vigente, debe estar autuada y guiada según la ley 29783. Se debe identificar los peligros, evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, se deben determinar controles previstos o existentes en cuestión para eliminar, prever. Hay diferentes controles que a lo largo de la presentación lo vamos a ver. Vamos a ver o vamos a tocar ahora los conceptos generales de la matriz hiper de una manera muy rápida para entrar ya al hecho de descripción de peligros, la matriz tal cual. Se debe considerar todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y las actividades relacionadas al trabajo. Será apropiado por la naturaleza del proceso, ¿no? No se va a agregar actividades o actividades que no estén contempladas en su función como trabajador, ¿no? Y bueno, se debe determinar riesgos mayores o riesgos menores, dependiendo a la situación expuesta. Bueno, de igual manera, un hiper se debe enfocar las prácticas efectivas y las instrucciones. Se deben considerar los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, ¿no? Si es que la actividad que usted realiza es algo que lo hace todos los días o simplemente dependiendo la ocasión. También debe considerar todo aquello que pueda ser afectado por los procesos o actividades laborales. Debe ser estructurado, práctico y debe alentar la participación de todos los trabajadores. Una matriz hiper se hace en conjunto de las observaciones o de las acotaciones que tenga que hacer el mismo trabajador.
lo hace el área pertinente junto al trabajador. Bueno, el impacto de una matriz IPRC en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para una empresa es muy importante, ¿no? Lo primordial es saber qué es un peligro y qué es un riesgo, qué es un incidente y qué es un accidente. Sabiendo ya los conceptos básicos, vamos a originar o vamos a plantear una matriz IPER de una manera más adecuada y más conforme y más sugeriente a la acción que se realiza. Vamos a hablar sobre algunas definiciones o términos puntuales. Hay diferentes tipos de definición de lo que es un peligro. Según las cosas, es una fuente, situación o acto de situación con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad o una combinación de estas. Como a mí siempre, según el decreto 05/2012 TR, que es el reglamento de la ley, es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos o procesos y fuentes. También se dice es toda fuente o toda cosa o fuente que pueda causar daño, tanto a la persona, al medio ambiente, a las cosas, etc. Existen diferentes tipos de peligros, ¿no? Hay peligros físicos, en los cuales encontramos el ruido, las vibraciones, las presiones anormales al entorno, la presión atmosférica, las temperaturas altas, extremas, es considerado como estrés térmico, radiación ionizante, la radiación no ionizadas, conexiones de aire, ventilación, humedad, etcétera, ¿no? Todo lo que provenga de un factor físico y que nos rodea. De igual manera, ruidos, temperaturas extremas bajas, estrés térmico, como lo seguía diciendo. Hay peligros biológicos, todos los que son, por ejemplo, virus, bacterias, vectores, etcétera, como hongos, parásitos, literalmente eso. Y bueno, por ejemplo, lo del COVID vendría a ser un peligro biológico que debe estar contemplado en todo sistema de seguridad y salud del trabajo. Peligros económicos y psicosociales, tanto así las posturas, el levantamiento de pesas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, trabajos nocturnos, estrés, factores psicosociales, sobreesfuerzo, incluye lo que es la iluminación, diseño del puesto de trabajo, aislamiento, espacios inadecuados. Todo esto se contempla y está incluido dentro de los peligros ergonómicos y psicosociales. Los peligros químicos, polvo, niebla, humo metálico, su materia de combustible, ya se dan más en una empresa fabricante de algunos productos químicos, cuando hacen un trabajo de soldaduras, están expuestos a humos metálicos. Todos estos son factores químicos. Igual, humedad, vapores, líquidos, CO2, etcétera, polvo. Los peligros mecánicos, los que se dan a través de una fuente, de un equipo o cualquier fuente que también pueda causar daño. Puede ser una herramienta en mal estado, rocas sueltas, objetos, materiales a altura, obstáculos, espacios confinados, desorden. De igual manera, cualquier fuente que pueda causar daño, ¿no? Un movimiento material, un ascensor, equipos, construcciones en mal estado. Peligros eléctricos, todo lo que sea proveniente de una descarga eléctrica, y peligros de fuego y explosión, ¿no? Cuando trabajamos con materiales inflamables, en este caso, por ejemplo, todo lo que es nuestro rubro, las personas que se encargan del abastecimiento todos los derivados del petróleo, GLP, GLB, etcétera, estamos expuestos, o bueno, ustedes están expuestos a un peligro de fuego y explosión. Y de igual manera, el riesgo es, hay diferentes, como veíamos viendo, diferentes significados, ¿no? En este caso voy a leer el
el reglamento de la ley, el D05/2012, que es la probabilidad de que el peligro se llegue a materializar, ¿no?, en determinadas condiciones y genere daños a las personas. Y equipos y ambiente, ¿no? Es la consecuencia, el peligro es la fuente y el riesgo es la probabilidad de que esa fuente cause el daño. De igual manera, ¿cómo podemos explicar el riesgo? Un riesgo trata las probabilidades y oportunidades que la mezcla de vapor vaiveo, este es un ejemplo, ¿no?, estén dentro de los límites o superiores o inferiores. Son diferentes tipos de probabilidad. Acá tenemos un ejemplo, no vamos a ponernos a fumar, es un ejemplo básico, nos ponemos a fumar en la estación. ¿Cuál es el peligro? El peligro siempre está latente, siempre va a ser los derivados el producto con el cual nosotros trabajamos. Siempre va a ser el peligro. Otro peligro vendría a ser el fuego, el cigarro. ¿Cuál es el riesgo de hacer eso? Una explosión. Ahora, hay medidas de control. Esta matriz hiper sirve tanto para conocer el peligro por cada persona y plantear las medidas de control que se van a tomar en cuanto a este peligro, ¿no?, para contrarrestarlo, eliminarlo o diferentes cosas que nosotros queramos hacer con ese peligro, y en lo posible tratar de disminuir el riesgo, ¿no?, porque el peligro siempre va a estar. Si se puede eliminar, también se puede hacer, pero en la mayoría de casos es muy difícil eliminar un peligro, ¿no? Siempre se trabaja con un peligro latente. Entonces, se trata de minimizar el riesgo. Por ejemplo, acá tenemos una jerarquía de control. Lo primero siempre va a ser tratar de eliminar el peligro, ¿no? En caso, si es como lo estaba diciendo, si es un peligro latente que siempre va a estar y siempre va a estar latente y es necesario, ¿no?, es indispensable para el funcionamiento del trabajo, otra cosa es lo que podríamos hacer es la sustitución. Si es que no se puede hacer una sustitución, hay controles de ingeniería. ¿A qué nos referimos con controles de ingeniería? Podríamos podría ser la creación de un puente o la creación de unas vallas de seguridad, tal cual. Los controles administrativos, que están orientados básicamente a las capacitaciones, sensibilizaciones, comunicación interna, etcétera. Y los equipos de protecciones personales, que es la entrega de PPs. Acá lo vemos de una manera más a detalle: eliminar el peligro, sustituir materiales, equipos, procesos, etcétera. Controlar la ingeniería, realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo, controles administrativos, establecer procedimientos. También se hacen procedimientos, políticas, lineamientos, registros, permisos de trabajo, señalizaciones, capacitaciones, etcétera. Y el equipo de protección personal se refiere a todo lo que es entrega de PPs. ¿Se puede eliminar un peligro? Sí se puede eliminar un peligro. El hecho es que no siempre se da. A veces es muy difícil eliminar un peligro porque está totalmente asociado a la productividad del trabajo. Entonces, se puede hacer un trabajo a nivel de piso, por ejemplo, en lugares altos, si es que es posible. Se puede evitar el uso de agujas. Esos son algunos ejemplos. Se puede automatizar un proceso para que los trabajadores ya no tengan que levantar, por ejemplo, un equipo pesado, ¿no? Ese es un peligro ergonómico. Si ellos siempre levantan un peso, ahora se puede automatizar el trabajo, se pueden comprar equipos que lo hagan y eliminar así el peligro. Sustitución, por ejemplo, una empresa que trabaje con un producto químico muy dañino, muy nocivo, y no sea tan necesario para la productividad de la empresa, se puede reemplazar por un producto no tan tóxico o menos tóxico, ¿no?
o una máquina que genera demasiado ruido. Y pasa por un lugar de mantenimiento o esté obsoleta, esté muy vieja y es por eso que causa mucho ruido, se puede cambiar. De igual manera los controles de ingeniería, eh, que está más enfocado a la creación de un producto para contrarrestar el peligro, las consecuencias. Los controles administrativos, que ya los vimos, ¿no? Usar sistemas de etiquetas, procedimientos, planes, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y equipos de protección personal, ¿no? EPP básico, los EPPs de guantes, respiradores, ojos, cara, cascos, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, etcétera. Ahora vamos a pasar, vamos a enfocarnos más en las matrices. Hoy día vamos a tocar todo lo que es sistema de grifos y va a estar enfocado en los peligros a los cuales ustedes están expuestos, tanto el área de grifo como el área de administración. Entonces vamos a tocar los dos de una manera más adecuada, más profunda. Esto es una presentación basada en los términos que ustedes deben conocer, pero vamos a pasar a sus peligros tal cual. Para esto vamos a presentar su matriz. A ver. Esta es una matriz inversa. Está contemplada, por ejemplo, por cada puesto de trabajo. ¿Ok? Tenemos acá el género, el grifero de GNB, grifero de GLP, el otro grifero. El grifero de líquidos, asistente administrativo. Uy, ya. De igual manera, eh, administrador de estación, encargado de mantenimiento, jefe de operaciones, etc. Vamos por los griferos. Ok. Vamos a ver, o vamos a dar un ejemplo muy, muy, muy a detalle de cuáles son los peligros a los que, por ejemplo, nosotros o ustedes, como su puesto de trabajo son los que desarrollan esta actividad, están expuestos. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco acerca de las medidas de control que la empresa está implementando. Por ejemplo, vamos al punto 2, grifero GNB, abastecimiento de GNB. Esta es la actividad, ¿no? Está dividida por el puesto de trabajo, por las actividades, la clasificamos si es una actividad rutinaria o no rutinaria, qué puesto o qué sexo está definido para el desarrollo de esas actividades, pueden ser los dos. El peligro, el riesgo, el daño, la consecuencia, la probabilidad, la consecuencia, el nivel de riesgo que es calculado mediante la modificación, nivel de riesgo y las medidas de control. Y luego se hace una reevaluación para ver cómo esto se ha afectado o ayudado a contrarrestar todos los peligros. Ok, sigamos. Eh, Vamos a ver. De igual manera, hemos incluido acá lo que son las mujeres lactantes por una ley, por la ley 21783, para una mujer en etapa de gestación o en etapa lactante se incluye, tienen diferentes peligros como en el sentido de cómo puede afectar a un bebé, así que también está incluido dentro de esta matriz. A ver, las actividades, puesto de trabajo, grifero GNB, actividades, abastecimiento de GNB. ¿Cuál es un peligro? El capó del vehículo. Siempre hay accidentes en los cuales ustedes eh, han sufrido, son más que todo incidentes. Por ejemplo,
meten su cabeza debajo del capó del vehículo cuando está levantado y de la nada se cae, ¿no? Se cae, no tiene un soporte bueno, no tiene un soporte que se da con regularidad. Entonces, eso ya no depende de nuestro, es un factor externo, ¿no? Porque depende del chofer en qué condiciones tendrá el soporte del capó. ¿Cuál es el riesgo? La caída violenta del capote del vehículo, ¿no? Y pues esa caída afecta tanto a la cabeza como todo al cuello. Entonces, ¿cuáles son los daños? Los golpes, confusiones, el traumatismo, las fracturas, etcétera. Entonces, la estimación del nivel de riesgo se realiza por la probabilidad y la consecuencia. La probabilidad es cada cuánto o con qué frecuencia usted está expuesto a este peligro y la consecuencia va a un número más de qué pasa si esto se llega a materializar. ¿No? Tiene pues es como que la severidad de lo que puede causar. Puede causar algo, un daño leve, muy leve, grave, o catastrófico, ¿no? Entonces, estas son medidas. Para esto lo hemos dividido tal cual, el ejemplo. Y, por ejemplo, en probabilidad le hemos puesto una probabilidad de 3 y en consecuencia le hemos puesto una consecuencia de 2, ¿no? Luego, para llegar al nivel de riesgo, se multiplican los valores, 3 por 6, se obtiene un valor de 6, y el valor estimado de 6 lo tenemos contemplado acá. De 1 a 3 tiene un nivel de riesgo tolerable. De 4 a 8 tiene un nivel de riesgo moderado. Y de 9 a 16 tiene un nivel de riesgo no tolerable. Entonces, cuando nosotros encontramos un nivel de riesgo no tolerable, es de suma urgencia actuar, porque es un peligro latente y si no hay medidas de control puede causar algo catastrófico en cualquier momento. Entonces, se tiene sobremapeado lo que son y se da como prioridad atender los peligros no tolerables, ¿no? Y de igual manera los moderados, porque si es que nosotros no actuamos, puede sufrir una variación y puede llegar a ser un peligro no tolerable. Y luego están los peligros tolerables, que son en los que no nos basamos tanto, y de igual manera se realizan algún tipo de gestión en los cuales nosotros minimicemos los riesgos, etcétera. Pero de igual manera nosotros nos enfocamos más en los no tolerables y en los moderados. Entonces, vamos uno por uno otra vez. Estábamos viendo el capó del vehículo, que en mal estado es un peligro. ¿Por qué? Porque es una fuente que puede causar daño. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La caída de este capot y le chanque la cabeza, los cuellos, el brazo, etc. Luego de haber hallado, por ejemplo, el nivel de riesgo que es moderado, nosotros lo categorizamos con un color bajo verde, moderado amarillo y muy alto rojo. Entonces, al tener un nivel de riesgo moderado, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos medidas de control. Estas medidas de control, por ejemplo, hay una capacitación en abastecimiento de combustibles que se les dan a todos ustedes. El año pasado se hizo una capacitación en primeros auxilios para saber cómo actuar en caso de algún accidente tal cual así. De igual manera, se hace una capacitación, se va a realizar otra capacitación de primeros auxilios este año y va a estar mucho más enfocado a los peligros latentes que ustedes tienen en estación. Creo también se hace una capacitación de un riesgo de accidentes vehiculares y se tiene un plan de procedimiento preventivo, un plan de contingencias en los cuales nosotros, nosotros plasmamos todo lo que se debe hacer mediante un plan que hacer en caso de un accidente. Este plan de contingencia es enviado a todos los administradores para que hagan la, di- la, la difusión de este documento. Ellos son encargados de hacer la difusión de este documento. Entonces, hablamos de si hablamos de una sensibilización y capacitación de riesgos bioclares, se tiene que dar. Entonces, se hace una implementación de un procedimiento preventivo donde hay cuál es el flujo de lo que pasa cuando hay un accidente y ustedes sepan
abordar la situación de una manera tranquila y de una manera básica, ¿no? Aparte de esto, hay un SCTR, que sí, cuando hay un accidente, se contempla dentro de estos. Entonces vamos a ir desglosando a qué se refiere. Por ejemplo, implementar un procedimiento preventivo está más orientado a lo que es un procedimiento o un plan de... Ya, está más enfocado en lo que es un plan una medida de control de recursos, ¿no? Porque es una capacitación, es un plan. Igual la capacitación de primeros auxilios, de igual manera, si nosotros no podemos contemplar una medida de control con EPPs y no pueden ustedes trabajar con cascos porque no da, o sea, el trabajo no se da para eso, ¿no? Entonces vendrían a trabajarían de una manera mucho más incómoda, es más, en algunos casos impediría el buen funcionamiento la comodidad que ustedes como trabajadores tienen. Entonces, hay que ser muy criteriosos con qué medidas de control se basa y nosotros podemos abordar los peligros. Ahora, por ejemplo, denme unos segundos, por favor. Ok, prosigamos. Entonces, a ver, a ver otro peligro. Por ejemplo, en el abastecimiento, acá tenemos, ¿no? Recordemos, el puesto y la actividad. Todos estos peligros se dan dentro de la actividad de el abastecimiento. ¿Qué otro peligro? Pues el gas remanente en la pistola al final del depósito. ¿Por qué? Porque este es el peligro. Recordemos que el peligro es el gas. ¿Y cuál es el riesgo? La exposición al gas de combustible. Son riesgos que no se dan, no están in situ, pero pueden causar algo a mayor, en mayor tiempo, ¿no? Por ejemplo, la inhalación, las vías respiratorias, ojo, piel, si no utilizamos los EPP, los guantes, y, y trabajamos así, puede causar alguna quemadura, te puedes cerrar los ojos y luego se pueden irritar. De igual manera, la hemos considerado como una frecuencia de 2, una severidad de 4 y tenemos que es un peligro moderado, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Mantenimiento, hay un mantenimiento a los surtidores, a las pistolas, también hay una charla de 5 minutos, también se tienen que utilizar los guantes, y luego se hace una reevaluación, y por ejemplo, tenemos un 3 y un 2, se vuelve a reevaluar con todas estas medidas de control, y tenemos un riesgo moderado, ¿no? No todos los riesgos van a bajar a ser tolerables otra vez. No, eso es imposible porque el peligro siempre va a estar ahí. Hay algunos riesgos y peligros que no se van a poder bajar a tolerable otra vez. Pero es lo que se trata, de tratar de bajarlo lo más posible que nosotros podamos. Por ejemplo, otro, ¿no? Vamos a ver. Grifero GNG. Otra actividad que realicen
relleno de aceite de motor. De igual manera, el capó de vehículo en mal estado, manipulación del capot, cuál es el riesgo de la manipulación y cuáles son las consecuencias del atrapamiento de mano, golpes, fracturas, etcétera. Por eso, si a ustedes se le hace una capacitación de abastecimiento de combustibles y su inducción como puesto de trabajo, la experiencia también tiene mucho que ver. De igual manera, hay un plan de contingencias que también está categorizado como medidas de control porque sabemos qué hace cuando ocurre un peligro tal cual. Nosotros podemos tomar cuál es el flujo de, del, cuál es el flujo de cómo reaccionar mediante un accidente. Bueno, otra actividad, por ejemplo, en la emisión, ¿no? Hasta en la emisión del comprobante de pago, nosotros identificamos diferentes tipos de peligros. Según los peligros, hay el uso de pantalla de visualización de datos, o sea, del monitor y computadora. Esto también es considerado un peligro. Entonces, ahí nosotros estamos expuestos a una radiación no ionizante y que puede causar una fatiga visual, fatiga de postura, el ojo seco, etcétera, ¿no? Lo hemos categorizado como un peligro tolerable. Pero de igual manera hay una capacitación de riesgos ergonómicos. El año pasado tuvimos una capacitación de los riesgos ergonómicos. De igual manera este año vamos a realizar una capacitación también de riesgos ergonómicos. Y así sucesivamente para poder abordar y tomar medidas de control para cada peligro que hay. Entonces, de igual manera, baja el nivel de riesgo tolerable. Bueno, a ver, otra actividad, limpieza de las áreas de trabajo, polvo particulado, inhalación, irritación de las vías, cuáles son las medidas de control, la limpieza periódica, hay unos exámenes médicos que se realizan, de igual manera la limpieza de los baños y todos son, por ejemplo, sustancias químicas corrosivas, ¿no? De igual manera, actividades usuales dentro de la institución, cuando está contemplado lo que son los desastres naturales, sismos, terremotos, puede haber una fuga de gas, puede haber un incendio, una explosión. Tenemos un plan de contingencia, lo hemos considerado como un peligro moderado. Eh, Tenemos unos planos de evacuación, señalizaciones, capacitación de primeros auxilios, simulacros de emergencia, que se van a realizar a lo largo de todos los años. Identificación de las zonas seguras, y de igual manera 2, 4, y sigue siendo un peligro moderado. ¿Por qué? Porque es un peligro latente, es muy fuerte, entonces siempre va a considerarse como un peligro moderado, ¿no? Bueno, acá vamos a ver si tenemos otra actividad, abastecimiento de GNB, por ejemplo, iluminación artificial deficiente cuando se trabaja por las noches, sigue siendo un peligro latente. De igual manera, los trabajos bajo presión, los acosos sexuales del cliente, para el tema de las mujeres, ¿no? Pueden considerar trastornos psicológicos, etcétera, ¿no? Nerviosismo, estrés, todo esto está contemplado. Pisos mojados, como peligros, el ruido excesivo que se da por los mismos carros que pasan. Entonces, todo esto se da, ¿no? Esto es para el caso de los griferos de GNB. De GLP, de igual manera, son los mismos peligros. De igual manera, disculpen, para los griferos de GLP, está contemplado lo que son, por ejemplo, acá tenemos otra actividad. Las mangueras de abastecimiento de GLP pueden estar en mal estado. ¿Esto qué puede causar? Puede pasar una fuga de GNB. Al haber una fuga de GNB, estamos más expuestos a que haya un incendio. ¿Por qué? Porque es un gas. Entonces, eh, por cualquier motivo puede haber alguna quemadura, asfixias, intoxicación, golpizas, abortos involuntarios, aunque, mira, estamos contemplando los que son, por ejemplo, para mujeres gestantes, se involucra el peligro.
La inhalación o la intoxicación o la asfixia por estos gases también puede causar un efecto secundario en el bebé. Entonces, todos estos son peligros que se están contemplando. ¿Y qué hay? Capacitación de abastecimiento de GLP, esto se da en su inducción, su administrador les tiene que dar esta inducción de los funcionamientos de los puestos de trabajo, orden y limpieza, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Salpicadura de combustible en las vistas, quemaduras de córnea o el cuerpo, o en la cara. Este, Se ha contemplado, por ejemplo, la gafas de seguridad, pero por el momento no, porque no contempla una ayuda al desarrollo de las actividades como tal para ustedes. No, pero sí tenemos una capacitación de peligros por el puesto de trabajo donde tratamos de contemplar todos estos peligros dados. De igual manera, siempre la sensibilización va a estar por parte de la empresa, pero ustedes tienen que llegar a materializarlo o hacerlo en el campo. Manipulación de carga, ruidos excesivos, manipulación de billetes y monedas, exposición a las bacterias, hongos, ¿me entienden? O sea, eh, enfermedad, y esto que puede causar enfermedades infecciosas, por lo del COVID, fue o sigue siendo una de las fuentes por las cuales nosotros nos podemos o seguimos con las mismas medidas de control, con la entrega de mascarillas, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos, etcétera. Las señaléticas, pisos mojados, uso de condiciones de higiene del área, exposición a agentes biológicos, los baños tienen que estar siempre aseados de una buena forma, sustancias químicas corrosivas, radiación solar, trabajos en áreas peligrosas, animales en la zona de tránsito, los mismos perros que, se, que están en las calles pueden causar algún accidente a nosotros. Entonces, en la exposición del COVID, al virus, lo del COVID, infecciones respiratorias que hay, higiene, hay capacitación, uso de PPs, entrega de PPs, hay un plan de vigilancia y control COVID por la empresa, todo esto está contemplado acá. ¿Qué más? Para los ligeros de líquidos. De igual manera, ¿no? Hay diferentes peligros a los que todos están impuestos, pero por lo general siempre uno, para su actividad van a tener los mismos peligros, ¿no? Ruidos excesivos, mala manipulación de las mangueras y el abastecimiento de combustibles, como lo digo, puede causar incendios, fugas, líquidos, derrames que pueden causar algún accidente a futuro, polvo particulado, iluminación artificial baja, condiciones inadecuadas del trabajo. Seguimos incluyendo lo que son el capó de vehículo en mal estado, mal relleno de aceite de motor, ¿no? También, y se inhalan vapores de aceites en mal estado. Y esto puede causar enfermedades respiratorias. ¿Y cuál es lo que se hace? Se hace un monitoreo de polvo y aire respirable, un monitoreo ambiental para ver en qué sentido se encuentra un monitoreo ocupacional, en qué medida ustedes están expuestos al riesgo, ¿no? Porque una cosa es, estamos expuestos al riesgo, pero en qué medida. Y ahí se toman acciones. Una limpieza periódica del área de trabajo, los mismos exámenes médicos periódicos, no hay un examen tanto de ingreso, se realiza un examen periódico y se hace normalmente un examen de salida si es que se da el caso, ¿no? Manipulación de baldes con purga, resbalamiento, golpes, caídas, contusiones, tienen que siempre estar atentos. Manipulación de monedas, exposición a radiación ionizante por la pantalla, el uso de la teclada, exposición a bacterias, uso de POS, el contacto eléctrico indirecto que puede causar, no es muy probable, pero sí puede causar algún accidente. Entonces, todos estos peligros, la radiación solar, el sol, entonces, todo está contemplado en su matriz del IPRC. Para los asistentes administrativos de igual manera. Es un control mucho más enfocado a lo
a lo que se da en oficina, ¿no? Tanto el cuadre de venta diaria, mira, seguimos con el cuadro de venta diaria, control de inventario, son las actividades que ellos normalmente realizan, ¿no? De igual manera, el administrador de cada estación está expuesto a diferentes peligros. Descarga de combustible, cambio de aceite, y también de igual manera hay algunas ocasiones donde está también en planta. Entonces, gestionar la cartera de créditos, pantallas de equipo, falta de higiene de trabajo, de igual manera. Acá se contempla lo que es el jefe de operaciones, de igual manera, es el encargado, todos trabajan a- en, por ejemplo, la capacitación del personal, siempre trabajo exceso, sobrecarga laboral, uso de escaleras, tanto para las para todos, ¿no? Todos en algún momento, por ejemplo, en José Granda, en Caraballo, se hacen o se tienen capacitaciones, se tienen escaleras y todos están expuestos a los peligros que esto puede causar, daños, caídas, etcétera, ¿no? De igual manera, el operador de, de limpieza, también regado de jardines, si es que hay jardines en la estación, limpieza, coordinar con el jefe de playa el abastecimiento de los materiales químicos, limpieza de baños, que hay movimientos repetitivos, pisos mojados, el uso de sustancias corrosivas, condiciones de higiene del área, también el trabajo excesivo, el polvo particulado, en este caso sí, porque siempre están expuestos a la inhalación de polvo particulado, en una gran medida o en una medida mayor a la que los griferos lo están. Por eso es que también se contempla de esta manera aquí. Y así. Y así nosotros tratamos de englobar todos los peligros a los cuales están expuestos ustedes, tanto los griferos líquidos, GNB, GLP, asistente administrativo, el administrador de la estación, el operador de limpieza, el jefe de operación, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, esta ha sido la presentación del día de hoy. Nos hemos enfocado en lo que es una matriz HIPAA, que es una capacitación de ley que la ley nos obliga a tener. Vamos a tener a lo largo del año más capacitaciones. eh, y está enfocada en lo que es la matriz per se. Conceptos básicos y la matriz per se englobada al personal de grifo, ¿no? Tanto al grifero en GLP, GNB, líquidos y a los asistentes o a las personas administrativas correspondientes a las estaciones. ¿Ok? Eh, Eso sería todo por el momento y con esto acabamos la capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la atención.